Buenas razones, ¿me escuchan? Creo que no. Okay. No escuché nada. Muy bien. Vamos a iniciar. Y el objetivo del día de hoy es iniciar con la programación del otro modelo del PLC, para dar continuidad aquí al curso. Vamos a seguir trabajando con la automatización del sistema Pick and Place, nada más que ahora vamos a continuar con el otro PLC. Como ustedes por ahí han visto en diferentes sesiones que hemos tenido, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ahorita con PLCs de la marca Mitsubishi, y estos PLCs pues se caracterizan en que, bueno, estos PLCs los vamos a encontrar en diferentes modelos, y uno de ellos es, por ejemplo, la serie FX. Entonces, de la serie FX hemos estado trabajando con el PLC FX3GE. Déjenme vamos a entrar aquí a la página de AMATS. AMATS es un distribuidor de Mitsubishi. Y para ver los diferentes modelos, déjenme compartirles la pantalla. Profe,
Sí. Al final de la clase se puede esperar un poquito. Es que tenemos un problema en el orden de los mega problemas. Es muy Bueno, feo, profe, la verdad, muy triste. Bueno, pero bueno, nada más para que no diga falta el último que salga, porque siempre termino siendo yo. ¿quién tiene el problema? Pues creo que ahorita pues mi equipo y el equipo de Joshua. Ah, ok. Y creo que todos. Bueno. Dale, profe. Les decía que Amax es un distribuidor de equipo para automatización, en donde tenemos motores, equipo electroneumático, sensores, y particularmente lo que nos interesa, pues son el equipo de Mitsubishi, ¿sí? Y de la parte de Mitsubishi, nosotros podemos, déjenme ver aquí dónde lo podemos, aquí está. Aquí tenemos PLCs, controladores para servomotores, BFDs, que son los controladores para motores de inducción trifásico. Tenemos el software que estamos trabajando nosotros, que vendría siendo el GXWorks 2, el GT, el MX OPC. Tenemos las HMIs, que también ya hemos estado por ahí trabajando con algunas. Tenemos lo que vendría siendo pues algunos otros elementos como los relevadores, contactores, algún otro tipo de medidor. Si nosotros nos vamos aquí a la parte de PLCs, tenemos PLCs de las diferentes familias o series, que aquí le llaman. Por ejemplo, con el que hemos estado trabajando nosotros es con el de la serie F. Aquí pues hay, digamos que, integrantes de esta familia. No es solamente un PLC, son diferentes modelos de PLCs. Y entonces, estos PLCs pues tienen determinadas características, que es aquí donde vienen donde te dice, mira, los beneficios clave de estos PLCs son, pues ya aquí te las enumera, ¿no? Las características que tiene este PLC. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos un integrante de esta familia que es el FX3S. Este ya pertenece a la familia FX. Aquí todas sus características del PLC. ¿En qué se van a diferenciar? Pues en las instrucciones que maneja, la capacidad de comunicación, la capacidad de memoria, tipos de salida, diferentes maneras de conectarse con otros elementos. Y otra cosa sería la velocidad también de ejecución de las instrucciones. Aquí se encuentra, por ejemplo, el FX3GE de Mitsubishi, ese con el que hemos nosotros estado trabajando en estos días, que para esto utilizamos el programa FX, se me fue el nombre, el GXWorks 2, ¿sí? Para programar a este PLC. Entonces, digamos que esos son los elementos principales, ¿no? Hay otros integrantes de esta familia y por ejemplo, si ahora nos vamos a otra familia, por ejemplo, que está aquí, el de la serie IQF, de esto ya se dicen que son PLCs inteligentes o ya entran en esta familia, ¿no? Porque aquí es también de la serie F, pero ya es, digamos que más poderoso. Si ya no se dice, pues ya pertenece directamente a esa familia, no. Digamos que ya es de ahí es donde viene el término IQ, que ya es un PLC inteligente. Entonces el que vamos a trabajar nosotros es el FX5U, que ya pertenece a esta familia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el laboratorio, tenemos otro PLC, que es ya un PLC modular. ¿En qué se caracteriza, por ejemplo, el PLC, el FX3G y el FX5U? Pues de que ya traen incorporados algunos módulos, por eso dice que ya están embebidos. Se dice que estos PLCs traen ya el CPU, bueno, desde la fuente, ¿no? Desde la fuente, el CPU,
tiene un conjunto de entradas, tiene un conjunto de salidas, tienen entradas analógicas, tienen salidas analógicas, tiene un protocolo de comunicación, tiene entrada para tarjeta, ¿sí? Eso dice que ya lo trae integrado y es cuando se utiliza el término embebido. Cuando tú requieres más características para este PLC, ¿qué es lo que se hace? Se agregan módulos, ¿sí? Se le llaman módulos de expansión o adaptadores. Aquí en Mitsubishi va a depender si los conectas a la izquierda o los conectas a la derecha. A ver, déjenme ver. ¿Quién entró? No, aquí estamos. Y te decía, pero el chiste es de que ya trae incorporados algunos módulos, por eso ya no se le llaman módulos, sino que se dice que ya los traen incrustados o embebidos, ¿sí? En cambio, otra familia o bien otra serie de PLCs que ya son PLCs modulares, estos sí ya son PLCs, digamos que con mayor capacidad que estos otros dos. Si este ya es poderoso, ahora imagínense este de acá, ¿sí? De aquí ya no podemos hablar nada más de un CPU, sino que aquí ya puede trabajar con varios CPUs, ¿sí? Ya no está limitado. En este caso, la parte roja que tenemos aquí en la parte izquierda, esa es la fuente de alimentación. Esto que está aquí, esa es la fuente de alimentación. Y ya después, cada bloquecito de los delgados ya corresponde a lo que serían los CPUs, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos el rack, que es la parte trasera en donde se van conectando los módulos. Tiene la fuente, tiene el CPU, tiene entradas y salidas digitales y tiene otro, se le llama un escáner, que es un módulo que te permite conectar con el robot. Por ejemplo, este es el que nosotros utilizamos para comunicarnos con el robot, con el FANUC, y para eso se necesita un escáner. Así le llaman en Mitsubishi un escáner, que es un módulo de expansión que te permite agregar una conexión vía Ethernet IP. No es Ethernet, no es el que utilizamos, por ejemplo, en estos dos para comunicarnos, sino que ya es Ethernet IP. ¿Por qué Ethernet IP? Porque el robot, hagan de cuenta que en su controlador trae también algunos módulos de comunicación y con el que cuenta el robot que está en el ITSUR es con Ethernet IP. Entonces, por eso, cuando se adquirió este PLC fue con esa intención de comunicarnos con el robot. Y para eso, pues, se utilizó, el que podía hacer eso era un PLC de la serie Q, al cual se podía agregar ese módulo, ¿no? Entonces, hay otros, sí, hay otros modelos, pero por ejemplo diríamos que nosotros tenemos de estos tres y uno de ellos es pues de los poderosos, ¿no? De esos que son PLCs modulares. Bueno, pero entonces el que les quiero hablar es del FX5U, que es el que tenemos ahí en el ITSUR. De estos ya se han comprado un poco otros PLCs, ahorita están por comprarse otros. Entonces, estos PLCs pues tienen la característica de que tienen instrucciones de propósito específico para el control de movimiento. Sí, o sea, lo que nosotros estamos haciendo está bien, nada más que está limitado. Fíjense, ¿cómo estamos generando nosotros los pulsos en nuestro programa? ¿Quién me dice? ¿Cómo estamos generando los pulsos? Nosotros tenemos que ya tener clara la idea de que queremos controlar un driver, ¿no? O sea, nosotros queremos controlar un motor de pasos. Entonces, para controlar ese motor de pasos, ¿qué necesitamos? Necesitamos un driver. Y ese driver nosotros también sabemos que recibe dos señales. Una señal que es un tren de pulsos, que es la señal de paso, una señal que se llama paso y otra señal que se llama dirección. Una característica importante es de que dependiendo de la resolución de nuestro driver, acuérdense que entre mayor sea la resolución, el movimiento es más fino en nuestro eje. Y nos dimos cuenta cuando les mostré aquí la máquina, que ni siquiera se escuchaba el movimiento. O sea, era muy fino que ni siquiera se escucha. ¿Eso gracias a qué? Gracias a la resolución que podemos nosotros
asignarle con el driver. En cambio, si le ponemos, por ejemplo, una resolución bien chafa, así como de 200 pasos por revoluciones, es una resolución chafísima. ¿Por qué? Porque el motor se va a notar bien harto los pasos, los brincos que da de 1.8 grados. Se va a escuchar que está truene y truene por los pasos, por los golpes que va dando al ir de una excitación a otra excitación. ¿Y qué es lo que sucede? Genera más ruido, genera más vibración y pues es más ¿cómo se llama? Más inestable ahí en la parte, pues en la parte mecánica. En cambio, cuando le configuramos la resolución a 6400 o a 20000, que es en el caso de los drivers que tenemos de National Instruments, eso se pueden configurar hasta 20,000 revoluciones por minuto. Y en los otros que son pues chinos, los otros que ni marca tienen, en esos, bueno, y que hasta ahorita han estado funcionando, esos tienen una resolución máxima de 6400 pasos por revolución. Bueno, esta introducción es de que le tenemos que mandar desde el PLC señales, ¿verdad? Señales de pulso y señales de dirección. Ahora, ¿cómo le hemos estado haciendo nosotros para generar ese tren de pulsos en un PLC, por ejemplo, en el FX3G, que nosotros hemos estado ahorita programando únicamente con instrucciones de propósito general? No hemos visto instrucciones así como muy, muy dedicadas para el control de movimiento, sino que ¿cómo le hemos estado haciendo nosotros para generar los pulsos? Es pregunta. Pues con nuestros timers. Así es. Nosotros hemos estado generando los pulsos, ¿mediante quién? Mediante los timers. Cuando hablamos de los timers, allá en la introducción a estos PLCs, ¿qué dijimos sobre los timers? Hablamos algo sobre los timers. ¿De qué platicamos? Cada uno tenía un diferente tiempo de conteo. Ahí está. Que miramos la hoja. Ahí está, exactamente. Dependiendo del número de timer, acuérdense que en Mitsubishi, esa resolución o ese incremento que tiene el timer, porque a final de cuentas un timer que es un contador automático, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, pero ¿cada cuándo hace el incremento? Cada cierto tiempo. Entonces, dependiendo del número de timer, va a ser de cuánto va a ser ese incremento de tiempo. Y nosotros estamos hablando de que podemos trabajar nosotros con milisegundos, ¿sí o no? Por ejemplo, déjenme poner el manual del FX3GE. Y fíjense lo que estoy hablando. Voy a poner el manual del FX3GE. Y ahorita vamos a ver por qué estoy hablando únicamente de un manual. Porque en este manual, en el del FX3GE, por ejemplo, aquí en el manual de programación, ahí nosotros tenemos todas las instrucciones pues que se utilizan en este PLC. Y tenemos otro manual también del FX3G. Déjenme ver aquí por dónde lo tengo. Déjenme ver primero este. Aquí está. Entonces, a ver, vámonos a buscar a los temporizadores. Aquí donde decía dispositivos en detalle. Sí, nos vamos aquí a la sección 4.5, que son los timers. Aquí está. Y fíjense, aquí vienen los diferentes modelos de la familia FX, el FX3S, el FX3G, el FX3U. Aquí no vimos el FX3U cuando nos metimos aquí en la familia FX, en la anterior. A ver, vamos a ver. Aquí venía ¿cuál?
venía el FX3S, 3GE y aquí falta el FX3U. El 3U es más poderoso, ¿sí? Bueno, entonces aquí fíjense lo que les decía, dependiendo del número de timer, va a ser de cuánto iba a ser de cuánta resolución tenía en cada incremento en el contador. Por ejemplo, del timer 0 al timer 199, la resolución es de 0.1 segundos. Cada conteo o cada incremento en el valor del timer se va a hacer cada 0.1 segundos. Después tenemos otros timers que son incrementos cada 10 milisegundos. Y después tenemos otros timers que son de incrementos cada 1 milisegundo. Entonces, imagínense, déjenme ver dónde quedó. Imagínense que ustedes generan una señal cuadrada con un timer en donde lo configuran al valor mínimo, es decir, cuando se espera nada más 1 milisegundo. ¿De cuánto sería el periodo de la señal? El periodo sería de 2 milisegundos, ¿sí o no? Porque vamos a esperar un tiempo en bajo y vamos a esperar un tiempo en alto. Un tiempo en bajo y un tiempo en alto. Esa va a ser nuestra señal cuadrada. Esto es lo que les estoy diciendo, miren. Un tiempo en bajo, vamos a ocupar un timer. Y vamos a imaginar que el valor menor que podemos asignarle es 1 milisegundo. Después, como es una señal cuadrada, necesitamos un tiempo en alto. Y aquí necesitamos otro milisegundo. Y ya después esto se repite, ¿sí o no? Bajo, alto. Bajo, alto, y así se va a ir. Entonces, lo que les decía, de que el periodo de esta señal va a ser ¿de cuánto? Va a ser de 2 milisegundos. ¿De cuánto sería la frecuencia? Pues si el periodo es igual a 2 milisegundos, entonces la frecuencia de esa señal es igual a 1 sobre t, que es igual a 1 entre 2 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿Cuánto da eso? 500 Hz. 500. 500 Hz, efectivamente. 500 Hz. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si nosotros queremos generar un tren de pulsos utilizando instrucciones de propósito general y aquellos elementos básicos de programación, que en este caso son los temporizadores, contadores, nosotros podríamos generar un pulso máximo ¿de cuánto? De 500, con una frecuencia de 500 Hz. ¿Sí me explico? ¿Y eso qué? Pues es que en un driver, fíjense, nosotros tenemos el driver. Que está emitiendo las señales, la conmutación de nuestras fases, ¿sí o no? De las fases de nuestro motor. ¿Sabes? Ahí está. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos que la señal de paso tiene dos funciones. ¿Cuáles son las funciones de la señal de paso? Pues controlar la velocidad de nuestro motor, en este caso nuestro rotor. ¿Qué más? El paso y la dirección. No. Nada más la señal de paso. ¿Cuáles son las funciones de la señal únicamente de paso? Dijimos que esa señal tiene dos funciones. Ya nos dijo una aquí el joven Andrade, y claro, usted lo acaba de mencionar. Bueno,
Más bien usted estuvo mal, la última. La señal de paso tiene dos funciones. Una de ellas es que la frecuencia de la señal que mandamos aquí, es decir, de este tren de pulsos, la frecuencia que determina la velocidad a la que está yendo nuestro motor. ¿Sí? ¿Qué más determina esa señal de paso, jóvenes? ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? A ver. El posicionamiento de nuestro motor. ¿Cómo que el posicionamiento? El lugar, pues, donde está. Ah, no. La señal de paso tiene dos funciones. Determina la velocidad de la máquina y determina pues cuánto se va a mover. ¿Qué pasó, jóvenes? No están poniendo atención. Eso ya era algo que deberían de saber desde el principio. La señal de paso determina dos cosas: la velocidad de la máquina y cuánto va a ser el desplazamiento que va a tener, cuánto se va a estar moviendo, ¿sí? Entonces, el número de pulsos que enviemos no es nada más generar una señal a lo loco, ¿no? Pues eso no tiene chiste. Se supone que un motor de pasos se va a diferenciar de los demás motores en que nosotros controlamos la posición y controlamos la velocidad, cosa que no se puede hacer con un motor de inducción ni con un motor DCD. Se puede, pero no tan exacto de hecho, con el DCD únicamente, con el de inducción no, o sea, no es su función controlar la posición. Tú puedes controlar la velocidad en esos motores, pero no puedes controlar la posición, no puedes hacer de que un motor de inducción se quede en un ángulo específico. Para eso no sirven ese tipo de motores. Por eso los servos y los motores de paso se dicen que son motores especiales, ¿sí? Porque tienen esa función y por eso se utilizan en aplicaciones de control de movimiento. Entonces, que quede claro, la señal de paso no es nada más meterle a lo bruto un tren de pulsos, ¿sí? Es tener el control de cuántos pulsos estás mandando. Aquí es importante tener control del número de pulsos. Y también es importante tener el control de ¿qué? De la frecuencia. ¿Sí me explico? El número de pulsos determina cuánto va a ser el desplazamiento de la flecha, cuántos grados se va a mover o cuántos pasos va a dar. Y la frecuencia va a determinar cuál es la velocidad de la máquina. Y la dirección, la señal de dirección, pues va a decirte si se va a mover en sentido de las manecillas o en sentido contrario de las manecillas. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, esta señal que determina la frecuencia, o es decir, a ver, ahí quien tenga, el joven Joshua, a ver si apagas el micrófono, por favor. Voy. Sí, gracias, para no tener ahí el fondo. Gracias. Ahí iba a comentar algo, pero bueno, ya. No, a ver, díganos. Es que me acordé más que nada de eso mismo, del desplazamiento que iba a tener, pero me acordé más que nada del osillo, de lo que viene siendo el espacio que hay entre las ranuras, pero no, me quedé así de, caray, pensando en otra cosa, perdón. Bueno, sí, ahí ya va a depender de la transmisión. O sea, ahorita estoy hablando directamente en esto que es a final de cuentas, es un actuador, ¿sí o no? Algo que está convirtiendo una señal eléctrica en un desplazamiento, pues, mecánico. Y ya después, cuando ustedes conecten esto a una transmisión, que en este caso es el usillo pues ya es nuestra transmisión, pues ahí va a depender del pitch del usillo, ¿sí? Que también es importante, eso es bien importante.
Bueno, les decía que la resolución en la que configuremos el driver es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros configuremos a 20,000 pasos por revolución, pues la frecuencia va a determinar pues qué tan rápido se va a estar moviendo. Es decir, la frecuencia va a estar determinando cuántos pulsos estamos mandando en determinado tiempo, ¿sí o no? Entonces, a lo mejor, fíjense, 20,000 pasos en una revolución. Entonces, si yo quiero mover a este motor a una velocidad muy alta, yo tengo que tener una frecuencia tremenda cuando yo utilice esta resolución de 20,000 pasos por revolución. Es decir, una revolución o una vuelta en una revolución, yo tengo que dar 20,000 pasos. ¿Sí me explico? En una revolución tengo que dar 20,000 pasos. Entonces, vamos a hacer este análisis. ¿Cuánto tiempo va a tardar en dar una revolución con esta resolución si yo le meto una señal de 500 Hz? A ver, hagan este. Si yo tengo configurado el driver para trabajar a 20,000 pasos por revolución, que es lo que estoy diciendo, 20,000 pasos en una revolución, ¿sí? Yo quiero saber cuánto tiempo va a tardar en dar una revolución si yo estoy configurando a esa señal con una frecuencia de 500 Hz. Pues sería simplemente entre 500 y 40 segundos. ¿Cuánto? 40 segundos. ¿Por qué 40 segundos? Porque serán 500, digamos, tenemos que nuestro paso va a ser de 2 milisegundos, ¿no? Ah, es la duración de un pulso, 2 milisegundos, ajá. Ajá, entonces va a ser nuestro paso, 2 milisegundos, entonces va a dar 500 pasos por segundo, y pues simplemente es 20,000 entre 500. Un paso va a tardar, ¿cuánto? 2 milisegundos. Entonces, 20,000 pasos, ¿en cuánto? 2 segundos. ¿40,000 milisegundos? Que equivale a 40,000 cuánto? milisegundos o 40 segundos. 40 segundos. 40 Así segundos. es. Entonces, si yo trabajo, ¿qué es esto? No, o sea, a final de cuentas es la misma frecuencia, nada más que yo aquí lo planteo de esta manera. Si un paso, que es, aquí va a dar un paso, ¿sí o no? Este pulso equivale a un paso. Si un paso lo da en 2 milisegundos, una revolución equivale a 20,000 pasos. Entonces, 20,000 pasos, ¿en cuántos segundos? Ah, pues aquí nos dice que 40 segundos. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate, para dar una vuelta, ocupa 40 segundos. 1, 2, casi bueno, iba a decir casi un minuto, pero no, le falta mucho todavía. Pero es un montón. ¿Sí me explico? Es un montón. Es un montón de tiempo. Y ahora se... Pero es una presión muy alta, ¿no, pues? ¿Vale? Una precisión muy, muy alta, lo que le falta ahí es una frecuencia mayor. Ah, exactamente, o sea, eso no lo dudamos de que sea una precisión muy alta, porque imagínense, una revolución
son 20,000 pasos. Ahora, ¿cuánto equivaldría cada paso? Bueno, una revolución tiene 360 grados. Entonces nosotros diríamos que 360 grados serían los 20,000 pasos. Entonces un paso, ¿de cuántos grados son? Un paso sería 360 entre 20,000. .018. Estamos hablando de un .018. de 0.018 grados. De 18. 0.018 grados. O sea, es una presión tremenda, 18 miligrados. ¿verdad? 18 miligrados, como dice aquí el compañero. Un movimiento muy fino, pero con esa frecuencia, pues es lentísimo también, no manches. O sea, el movimiento es muy lento. Ahora, si eso lo asociamos con nuestro usillo, imagínense, aquí está nuestro usillo. Por eso es importante el pitch del usillo, porque el pitch te dice cuánto desplazamiento vas a tener, cuánto desplazamiento lineal vas a tener por una vuelta que va a dar tu motor. Porque aquí hay un acoplamiento, y vamos a imaginar que es un acoplamiento directo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nuestros usillos dijimos que tiene una precisión de 4 milímetros de avance por cada revolución. Entonces, nosotros vamos a avanzar 4 milímetros en 40 segundos. No manchen, es un montón. 4 milímetros vamos a avanzar en 40 segundos. Y ahora imagínense que aquí 4 milímetros, vamos a imaginar que tenemos una distancia de trabajo de 40 milímetros. Entonces, ¿cuánto tiempo estaría? 40 milímetros, ¿por qué? Si 4 milímetros tarda 40 segundos, entonces 40 milímetros ¿en cuánto? Sería 10 veces ese tiempo, ¿no? No, ¿sí? A ver, sí. 400 segundos. 400. Ahí. 400 segundos, que equivaldría a 400 sobre 60. Casi los 6 minutos. 6 minutos con 40. Ajá. 6.6 minutos. No, pues ahí nos vamos a dormir, jóvenes, en 6 minutos para que tenga un desplazamiento desde un extremo. Y fíjense, no es ni 1 metro. ¿Sí me explico? Entonces, para trabajar no podemos avanzar más rápido porque estamos limitados con el PLC. ¿A cuánto? A usar timers de 1 milisegundo para generar nuestra señal. ¿Sí? Y nosotros en el driver tenemos 20,000 pasos por revolución. ¿Qué pudiéramos hacer? Pues pudiéramos disminuir la resolución. Nosotros sabemos que tenemos opciones de 200 pasos por revolución, 400, 600, etcétera, ¿sí? En donde, pues, podemos provocar que avance más rápido, pero ya sabemos a costa de qué, de que sea más ruidoso, de que vibre un poquito más, pero ni modo. Si no queremos utilizar un PLC más poderoso, pues tenemos que cambiarle la resolución al driver. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues con las instrucciones y con los elementos básicos de un PLC, pues no podemos trabajar con una resolución alta y a la vez trabajar a velocidades de desplazamiento de nuestro usillo altas. ¿Sí me explico? Con instrucciones de propósito general, timers, contadores y eso. Ahora, ahí es donde entra la importancia de los PLCs de propósito específico para el control de movimiento,
que es en donde pues ya vamos a tener nosotros, déjenme cambiar de familia, aquí vamos a meter a los de la serie Q, ¿sí? Ah, no es Q, es IQF. Bueno, aquí, vamos a ver. Aquí está. Déjenme ver aquí si tiene esto. Aquí está la opción que les decía. Capacidad de control de movimiento en una plataforma de control compacta, reduciendo costos y simplificando el diseño. ¿Sale? Bueno, el chiste es de que este PLC se va a caracterizar en que tiene salidas, fíjense, no siempre va a ser necesario o va a ser suficiente que el PLC tenga salidas de alta velocidad. ¿De qué estamos hablando? Nosotros sabemos que los PLCs pueden tener dos tipos de salidas. Salida tipo relevador o tipo contacto, que dijimos que esos de plano no nos sirven para aplicaciones de control de movimiento. Y tenemos PLCs de salida transistor, eso sí nos sirven. Pero ya hemos dicho que no es suficiente, porque ahora tenemos que ver la parte de cómo generamos los pulsos. Y dijimos, pues con temporizadores. Pero entonces si tú trabajas con temporizadores, ahora estás limitado a una frecuencia máxima de 500 Hz. ¿Sí me explico? Bueno, ahora, estos PLCs, al decir que tienen capacidad de control de movimiento, tenemos que interpretar esa característica con que podemos generar frecuencias más altas que 500 Hz, ¿sí? No estamos ya limitados a 500 Hz con el uso únicamente de temporizadores. Entonces, cuando estos PLCs se están utilizando, pues ya traen incorporadas no nada más esa característica de que tú tienes salidas que a pesar de que son de salidas del tipo transistor, hay unas salidas que son particularmente importantes porque se van a caracterizar en que esas salidas son de mucho mayor velocidad que las otras que también son del tipo transistor. ¿Sí me explico? Entonces, tiene instrucciones de alta velocidad o tiene instrucciones de propósito específico para el control de movimiento que generan frecuencias mayores a 500 Hz, ¿sí? Y además tienen salidas de alta velocidad. Bueno, este PLC también tiene entradas de alta velocidad. Y las entradas de alta velocidad, ¿por qué son importantes? Bueno, si yo voy a trabajar el motor a una alta velocidad y yo quiero retroalimentar, acuérdense de ese concepto allá de control 1 y 2, que muchos bloques y muchos diagramas, pero si no llevamos a la práctica, pues no sirve de nada. Una retroalimentación es cuando nosotros estamos monitoreando a una señal o a una variable. En este caso, ¿quién es nuestra variable? La velocidad. Entonces yo voy a retroalimentar, es decir, voy a tomar una muestra de esa variable y la voy a mandar a mi controlador. ¿Quién es mi controlador? Fíjense, aquí es donde entra el concepto de control automático. Y es en donde pues nos vamos a diferenciar, ¿verdad? En el control automático. Por ejemplo, nosotros tenemos los elementos básicos de un sistema de control automático. A ver, ¿cuáles son esos elementos básicos o elementos que componen a un sistema de control? Ustedes que ya llevaron control 1 y control 2. Una retroalimentación. La retroalimentación. ¿Qué más? Pues el controlador, actuadores, sensores. Si yo dibujo aquí un diagrama de bloques, ¿qué tengo que incorporar? La planta, la entrada. ¿Qué es la entrada? El valor de referencia al cual quiere tener el control. El famoso set point, ¿verdad? O punto de referencia. Ok, aquí está.
Y para normal. Valor de referencia. Ahí está. Espérenme. Déjenme. Aquí. Déjenme quitarlo. Valor. Y profesor, se escuchaba bien chido. ¿Quién? El piano que se escucha de fondo. Ahí está nuestro primer bloque. El valor de referencia, que es el nivel al que yo quiero mantener una señal. Después, ¿qué más tengo? Pues el punto de suma, donde va a llegar la retro. Se llama el comparador, ¿verdad? O punto de suma. Y aquí es donde decimos, es una retroalimentación negativa. Después. Su controlador. Después tenemos el famoso controlador. Que es en el control clásico, es donde tenemos, bueno, desde un control más chafa, pero que funciona, es el on-off. Del tipo on-off, tenemos un tipo P, un tipo PI o un tipo PID. ¿Sí o no? Aquí es donde va el controlador o el que toma las decisiones. ¿Sale? La entrada a ese controlador, ¿cómo se le llama? ¿A la entrada de qué? Del controlador. La del señal de error. Exactamente. Es nuestra señal de error. Y ya después tenemos como salida nuestra señal de control. Señal de control. ¿Y esa señal de control a dónde va? Al acondicionador. Entonces hacer un acondicionamiento de lo que traemos. Ajá. Digamos que aquí ya va a nuestro actuador. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, porque bueno, aquí ya en el actuador estamos incluyendo a nuestro controlador que ya viene con una señal acondicionada. Y ese actuador, acondicionamiento que tenga. Así es. Ese actuador pues ya nos proporciona nuestra señal de salida. Que en nuestro caso, ¿quién es? Es velocidad y además puede ser también la posición. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que retroalimentar. Aquí es donde entra la mentada retroalimentación. Ahí está. Precisamente de esto les quiero platicar. Si nuestro actuador, fíjense, si nuestro actuador es un motor, ese motor tiene la flecha que es la que está girando, ¿sí o no? Entonces, nosotros aquí vamos a incorporar a un sensor que se conecta directamente aquí a la flecha. Se monta sobre la flecha un sensor que en nuestro caso particular para control de movimiento se conoce como un encoder. Ese encoder, como ya les había dicho antes, es un sensor que está girando junto a la flecha. Entonces, el encoder, no crean que ya les da un valor analógico proporcional a la velocidad o a la posición. No. El encoder te va a entregar dos señales. Bueno, el encoder tiene tres señales. Hay diferentes tipos de encoder. Hay encoders analógicos y hay encoders digitales. Yo les voy a hablar de los encoders digitales. Entonces, en los encoders que se le llaman encoders de cuadratura.
Esos encoders digitales de cuadratura se conocen de que son de encuadratura por las características de las señales que están emitiendo. Y estos encoders proporcionan 3 señales que se conocen como fase A, fase B y una señal que se conoce como index. ¿Sale? Una característica importante entre la fase A y la fase B es de que son señales cuadradas. Y la particularidad está en que la fase A va a estar desfasada de la fase B en 90 grados. Y aquí es donde viene lo importante, de que ustedes saben que cuando hablamos de desfasamiento, nosotros tenemos que tener claro que si es un desfasamiento en adelanto o si es un desfasamiento en atraso. Por ejemplo, aquí, fíjense, en este ejemplo que les estoy poniendo, tenemos que tomar una señal como de referencia. Cuando hablamos de desfasamiento, siempre debemos de tomar una señal de referencia. Y vamos a tomar como señal de referencia a la fase A, el semiciclo positivo de la fase A, ¿sale? Y vamos a considerar que este es nuestra señal de referencia, ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se encuentra la fase B comparada con la fase A? ¿En adelanto o en atraso? Fíjense, ¿cómo se encuentra la fase B comparada con la fase A? En atraso. Se encuentra en atraso. ¿Sí? La fase B se encuentra atrasada respecto de la fase A, porque su semiciclo apareció un tiempo después de cuando apareció la fase A. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué? Pues es que eso es bien importante, porque en los encoders, el controlador, en este caso nuestro PLC, tiene que hacer esa interpretación si la fase A se encuentra en adelanto o en atraso. ¿Por qué? Porque si se encuentra en adelanto o atraso, va a determinar si va en sentido de las manecillas o en sentido contrario de las manecillas. Esa es la información que da el desfasamiento. Por eso te digo, el encoder ese no te va a dar la información ya desmenuzada. Te va a decir, ahí están las señales, interprétalas, ese ya te toca a ti, ¿sí? El encoder no lo hace. El encoder te dice, ahí están, interprétalas. Entonces el control, que puede ser un microcontrolador, puede ser un PLC, puede ser una tarjeta de propósito específico. Cuando nosotros queremos utilizar encoders, tenemos que buscar un micro que tenga la capacidad de interpretar esas señales. Porque si lo queremos hacer con instrucciones de propósito específico, va a estar complicado. No quiero decir que no se puede, sí se puede, nada más que está complicado, ¿sí? Entonces, en los microcontroladores, ahí es ya cuando, ahí es cuando ya entran los micros de propósito específico, que en este caso son, por ejemplo, los DSPICs, que es una familia de microchip, que así como te acuerdas que en los micros tienen que los convertidores analógico a digital, que el módulo PWM, que el módulo de comunicaciones y cuadrada C. Bueno, hay micros que tienen un módulo que se llama el módulo QEI, con Q. QEI, así se llama el módulo, QEI. Es la interfaz de encoder de cuadratura. Entonces, ese módulo ya se encarga de interpretar este desfasamiento. Y a ti lo que te entrega es un valor de un contador, porque fíjate, ahorita tenemos que hacer dos cosas con el encoder. Primero, interpretar si está en adelanto o en atraso esas dos señales.
si tú quieres, si en tu aplicación te interesa la dirección, saber en qué dirección va y además qué tanto se movió, a ti te interesa, tú tienes que tener disponibles tanto la fase A como la fase B. No te sirve nada más una. Entonces, por eso ocupamos las dos, porque el desfasamiento nos entrega información de en qué dirección se está moviendo la flecha. Ahora, el número de pulsos se debe de ir contando. Tampoco te entrega el encoder esa información. Bueno, aquí abro un paréntesis. Va a depender del encoder, porque hay unos encoders que ya hablan. Bueno, hay encoders que ya te entregan información, pues ya, hasta con un protocolo de comunicación te lo entregan, ¿sale? Pero, claro, aumenta tremendamente el costo. Por ejemplo, el otro día te hablaba de los costos de los motores de pasos y del encoder, y te decía, un encoder viene costando casi igual que un motor de pasos. Si un motor de pasos te cuesta 5,000 pesos, con encoder te va a costar 9,000 pesos. Fíjate, nada más con el puro encoder. Ahora imagínate si le metemos un encoder que ya habla, bueno, por decirlo de alguna manera, que ya te entrega todo desmenuzado y con un protocolo de comunicación y nada más para que tú leas un dato. Y sí existen, Sí existen. Entonces, pues aquí saldría mucho más cara la retroalimentación que el mismo actuador. ¿Sí me explico? Pero bueno, vamos a hablar de los encoders más comunes, de los acá de batalla, ¿no? De los más comunes. Entonces, esos te entregan las dos señales y tú no, el controlador tiene que interpretar esa señal. Entonces, ¿qué tiene que interpretar el controlador? Desfasamiento y además tiene que llevar el conteo de pulsos, ¿vale? Eso es lo que hace el módulo Quay. El módulo Quay te entrega un registro con el valor de pulsos. Entonces, si tú vas en un lado, luego hacia otro, luego se está actualizando el contador, perdón. Es un contador ya que hace el conteo automático, dependiendo si vas en sentido de las manecillas o en sentido contrario, automáticamente incrementa o decrementa el valor de ese contador. Entonces, en el micro, lo único que hacemos es leer el valor. Y ese es, digamos, que lo que hacen los micros. No, los micros no tienen instrucciones de propósito específico, ¿sale? Lo que tienen de particular los micros es que tienen un módulo que te permiten interpretar la señal del encoder. Bueno, ¿qué es el index? El index es un pulso, fíjate. El index es otra señal que te va a emitir un pulso cada vez que se completa una revolución. Ese es el index. Por eso a veces, cuando queremos ver la fase A, fase B y el index al mismo tiempo, en un osciloscopio no se va a poder porque no coincide en la frecuencia, porque el index es un pulso insignificante comparado con los 40,000 o 20,000 pulsos que tú vas a encontrar en una revolución. Imagínate que aquí tú tienes un canal del osciloscopio y tú lo que vas a ver es esto, mira, un montón vas a ver así, un montón de pulsos, y el del index únicamente vas a ver, un pulsillo que va a aparecer ahí, otro pulsillo que va a aparecer por acá. ¿Qué significa eso? Que de aquí a acá el motor dio una revolución de un pulsín insignificante comparado con este montón de pulsos que te entrega, pues es la información que te da la señal de index. Un pulso cada vez que se completa una revolución, ¿sale? Entonces, en esto se caracterizan las señales ¿de qué? Las señales que te proporciona el encoder. Bueno, y otra cosa. ¿Cuántos pulsos te va a mandar el encoder en una revolución? Bueno, ahí va a depender del encoder. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos encoders que te van a proporcionar, fíjate bien, 20,000 pulsos en una revolución. Y estamos hablando del encoder, ¿eh? Ya olvídate esta ya no es la resolución del driver, no. Ahora estamos hablando
del encoder. Entonces hay encoders que te pueden proporcionar 20,000 pulsos en una revolución. Ahora imagínate que ese motor va a una velocidad tremenda. ¿Qué significa eso? Significa que la frecuencia de estos pulsos de la fase A y de la fase B, pues van a una velocidad tremenda. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate, 20,000 pulsos en una revolución. 20,000 pulsos en una revolución. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tu controlador, que puede ser un micro, un PLC o una tarjeta, tienen que tener entradas que puedan procesar esa señal de alta frecuencia o de alta velocidad. Por eso cuando hablamos de los PLCs para propósitos específicos de control de movimiento, no nada más tienen que tener salidas de alta velocidad para generar la señal de pulso, sino que también, si tú vas a tener retroalimentado a tu sistema mediante un encoder, tú tienes que tener también entradas de alta velocidad que puedan primero detectar ese cambio tan drástico de las señales de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1 en tiempos muy, muy cortos, microsegundos, ¿sí? Y además tiene que tener la capacidad de interpretar a esas señales. ¿Qué le va a interpretar? Si está desfasada, y tiene que además tener el conteo, ¿sale? Bueno, pues esa característica lo tiene este PLC, que tiene entradas de alta velocidad para la conexión de encoders y tiene salidas de alta velocidad para generar frecuencias mucho mayores a 500 Hz. ¿Hasta ahí hay dudas? No, profe. No. Pero ahora ya cobra más sentido todo lo anterior que hemos visto como tal. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, bueno, fíjense, este ya es un PLC más poderoso, ¿sí? Tiene mucho mayor capacidad de procesamiento, tiene mucho más instrucciones, está tremendo este PLC, o sea, tú lo ves junto al FX3G, parecen tener el mismo tamaño, pero no. Bueno, en tamaño, en dimensiones físicas, sí, pero ya en la capacidad de procesamiento, pues es mucho más poderoso, ¿sí? Y debido a eso, porque es mucho más poderoso, ya no va a tener solamente un manual. Entonces, cuando yo te decía, vamos a ver el manual del FX3G, y bueno, aquí vemos todo del FX3G prácticamente, o bueno, casi todo, instrucciones, te habla de los diferentes tipos de dispositivos con los que cuenta. Aquí, digamos que con este manual armas, ¿verdad? Porque aquí viene prácticamente toda la información del FX3GE. Cuando hablamos de este otro PLC, no. Entonces, algo importante que tenemos que entender es que para trabajar con este tipo de PLCs ya no es suficiente un manual. Tenemos que movernos, tenemos que saber interpretar diferentes manuales, ¿sale? Entonces, por ejemplo, déjame mostrarte algunos de esos manuales. Por ejemplo, este que es un manual de usuario, son dos manuales de usuario, uno que es el de inicialización, en donde te habla pues de manera general de las características del PLC, sin profundizar en cada una de ellas, sino que te dice, mira, este PLC trae esto, ¿sale? Y te da las cosas más básicas, la información más básica.
Ahora, si a ti te interesa saber más a fondo qué es lo que tiene, entonces te tienes que ir al manual de esa sección en particular. Por eso ya no hablo de un manual nada más para todo, sino que ya son manuales para cada aplicación en particular que tiene el PLC. Por ejemplo, hay un manual para ¿cómo se llama? Para las entradas analógicas, hay un manual para comunicación mediante CC-Link, hay un manual para el control de motores, hay un manual para el control de movimiento, hay un manual para, no me acuerdo cuál es el otro que te iba a decir, pero para cada una de las prestaciones que trae el PLC, trae un manual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un scan aquí a este manual, que es uno de los muchos que tiene, pero es uno de los manuales de partida, ¿sí? Fíjense, este es el contenido de este manual. Bueno, te habla sobre las partes del PLC, sus especificaciones de acuerdo al modelo, cómo tienes que inicializar al PLC o qué es lo que tienes que saber antes sobre ese PLC y ya. O sea, vienen, digamos que lo básico, ¿no? O sea, algo muy, muy, muy general. Bueno, viene aquí una lista de funciones también muy básicas. Ese es por eso se llama el manual de inicialización. Hay un manual de usuario que ahora es el manual de aplicación. En ese manual de aplicación ya viene un poquito más específico sobre qué es lo que trae el PLC. Por ejemplo, en este manual, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, parte 1, programación. Te habla sobre el concepto de programación del PLC, el ciclo scan, duración de las instrucciones, etc. El capítulo 2 te habla nuevamente sobre el procesamiento de las operaciones. En la parte 2 del manual, ahora sí ya te habla sobre las funciones. Aquí cuando te habla de funciones, está haciendo referencia a las instrucciones de nuestro PLC, ¿sale? Viene una lista de funciones, aquí ya viene, cada parte viene por capítulos, viene función de reloj, funciones de interrupción, fíjense, esto trae la función de control PID, esto es importantísimo, porque, por ejemplo, lo que te decía, si tú te quedas nada más con que control es hacer un montón de ejercicios, y al último, pues no lo llevas a la práctica, pues no sirve de nada. Entonces, los PLCs ya traen una función para poder implementar, bueno, no todos los PLCs, pero, por ejemplo, que ya es un PLC poderoso, ya trae una función para implementar un control PID. Por eso te preguntaba acá, ¿cuáles son los elementos de un sistema de control? Pues el controlador, el comparador, el valor de referencia. Bueno, esto que está aquí lo podemos implementar con un PLC. Entonces, aquí viene, por ejemplo, eso que tiene que ver con la implementación de un control PID. Y esto es interesantísimo. Después viene una operación remota. Después vienen, este capítulo, fíjate bien, este es de los que vamos a ocupar, que es el área de memoria de los diferentes dispositivos. Este es importante, ¿sale? La función déjame ver acá, tiene una función de registro de datos, también es importante. Tiene función otro que vamos a ocupar por acá, de monitoreo en tiempo real, también es una función importante. Una función de respaldo de datos, y esto es lo que nos interesa, ¿sale? Funciones de entrada y salidas de alta velocidad, ¿sale? Esa es una. Pero vienen otras, déjame ver, otras funciones que son importantes. Por ejemplo, la función de entradas y salidas analógicas. Después por acá viene, déjame ver, miren, esta parte, la parte 3, es importantísima para que la vayan notando. La parte 3 del manual de aplicación la vamos a consultar mucho, porque aquí es donde viene la especificación de las entradas, salidas, relés, marcas especiales, contadores especiales, registros especiales. Esto es importante, ¿sale? El capítulo 3.
Y la otra que te decía, déjeme ver. Déjame ver dónde quedó. Esas son las de alta velocidad. Estas son las de contadores de alta velocidad. Pero lo que estoy buscando son las instrucciones para control de movimiento. Si no viene aquí, entonces nos vamos al manual de propósito específico para eso. Porque aquí vienen únicamente entradas y salidas PWMs. Tiene otra característica que tiene el PLC, que te puede generar una señal PWM. Esa pues se utiliza pues en este caso para el control de algunos servos. Servos así de los pequeñitos, no crean que de los poderosos. Acuérdense que hay unos servos que se controlan mediante PWM. Pero esa que te digo, que es la que nos interesa, no viene una sección particular para eso. En este manual, no quiero decir que de plano no viene. Vamos a ver otro manual. Van dos, ¿verdad? Dos manuales. Me voy a ir, este es el IQ, entonces me voy a ir ahora aquí. En el de programación, hay otro manual, que es el manual de programación, que es este. En este manual de programación vienen, digamos que el conjunto de instrucciones de propósito general de este PLC, del IQF o el FX5U, ¿sí? Vamos a dar un scan nuevamente aquí al contenido. Vienen sobre las características de los diferentes tipos de datos, del tipo bit, 16 bits, 32 bits, etc. Viene la lista de funciones o lista de instrucciones. Por ejemplo, funciones estándar. Viene instrucciones del módulo del CPU, instrucciones de salida, que son los timers, la salida como tal, contadores, etc. Instrucciones de desplazamiento, instrucciones básicas de comparación, de multiplicación, de suma, de resta, etc. en diferentes formatos. Viene operaciones lógicas, que ya sabemos, AND, OR, XOR, XNOR. ¿Qué más? Instrucciones de transferencia de datos. Ahora vienen las instrucciones de aplicación, que ya son otro tipo de instrucciones, pues ya un poquito más avanzadas. Déjenme ver más abajo. Instrucción de control de datos. Déjenme más abajo. Fíjense, instrucciones de comunicación Ethernet, que es para comunicarte con la computadora o para comunicarte con un HMI. Y ahora fíjate, instrucciones dedicadas del módulo. Aquí vienen instrucciones del contador de alta velocidad. Y después fíjense, aquí está en el capítulo 11. Entonces tome nota, porque después ahí andan preguntando, ¿y dónde dijo? Tome nota, capítulo 11, instrucciones de posicionamiento del manual de instrucciones del PLC FX5U. Este es el capítulo 11, ¿sí? El que vamos a estar trabajando. Bueno, parte del que vamos a estar trabajando. Aquí viene una descripción breve de cada una de las instrucciones. No vienen todas. Viene una descripción breve de las instrucciones. Me voy a dirigir a este capítulo. Nuevamente, es el capítulo 11, que se llama Instrucciones de posicionamiento del manual de programación.
Nuevamente, este es el manual de programación, ¿sí? Hay diferentes manuales, hay que saber en cuál nos estamos ubicando. En el manual de programación viene un capítulo que es el capítulo 11, que tiene que ver con las instrucciones de movimiento. ¿Siguen ahí? Seguimos. Bueno, entonces me voy a direccionar aquí a las instrucciones de posicionamiento. Clic. Y fíjense, desde el formato que tiene el manual, desde ahí ya va a empezar la diferencia con el otro manual del FX3GE, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene el capítulo 11, luego la sección 11.1, instrucciones de posicionamiento. Después empieza con la primera instrucción. Viene cómo se mete esa instrucción en el diagrama de escalera. Te dice, mira, aquí va un bloque en donde vas a poner el nombre de la instrucción, que en este caso es DSZR, y aquí va. Después, aquí vienen los operandos, S1, S2, D1, D2. O sea, para implementar esta instrucción, tú ocupas 4 operandos. Y aquí se le va a llamar S1, S2, D1, D2. Y esto es si lo quieres hacer en un diagrama de escalera. Si tú quieres hacerlo ya con otro tipo de programación que le llama texto estructurado, ahora la sintaxis es esta, ¿sale? Bueno, aquí viene, dependiendo de tú dónde estés programando, si en escalera o en un texto estructurado, te dice, mira, así se mete, ¿sale? Después, aquí en la parte de abajo, viene una descripción breve de qué es cada cosa, de qué es cada operando. Dice, S1, mire, el S1 en esto consiste. S2 en esto consiste, y así. Y después te dice, mira, toma valores, en algunos casos te va a decir de qué a qué valor. Y después te dice el tipo de dato, y después el tipo de dato si lo quieres poner como una etiqueta. Esto no lo hemos ocupado mucho, bueno, esperemos que ahorita lo ejercitemos y también lo implementemos las etiquetas, ¿sale? Luego fíjense, aquí abajo viene esta tabla que es importantísima. Los dispositivos aplicables para esa instrucción. Cuando te dice dispositivos aplicables, quiere decir de los diferentes. Acuérdate que en Mitsubishi hablamos de dispositivos. ¿Qué son los dispositivos? ¿Quién se acuerda cuáles son los dispositivos de un PLC Mitsubishi? Los básicos. ¿No serían los módulos? No. A ver, déjame acordarme. ¿A qué se llaman dispositivos en los PLC Mitsubishi, jóvenes? A ver, acuérdense. Dispositivos. ¿Cuándo hablamos de dispositivos en un PLC Mitsubishi? Cuando hablamos de sus entradas, salidas, todos sus registros que pueden utilizarse. Ándele, esos son los dispositivos en un PLC Mitsubishi. Entonces, en un ¿cómo se llama? A ver, menciónenlos, ¿cuáles son los dispositivos antes de avanzar? Las entradas, las salidas, nuestras marcas, nuestras bobinas. En este caso, pues pueden ser también los registros, ¿no? Los apuntadores, los timers, los contadores. Así es. Entonces, eso que estás mencionando, hay dispositivos del tipo bit, ¿sí o no? De aquí, ¿cuáles hemos utilizado? X, Y, M. Son los que hemos ocupado, pero hay más, ¿verdad? L, F, B, S, B. Si me preguntan esos qué son, ¿quién sabe? No los hemos utilizado. Le voy a preguntar apenas, profe. Así que no, ni me pregunten. Estos que están aquí de U, G, esos son importantes. Esos se van a utilizar allá cuando se vea la comunicación por los buses de comunicación industriales, que es el CC-Link.
Ahí es cuando tú te quieres comunicar con un módulo de expansión del PLC. Para eso se ocupan estos, U/G. Después vienen temporizadores contadores, pero aquí sería únicamente si está en 0 o está en 1. Diríamos que ya es la salida. Después tenemos operandos del tipo palabra. Acuérdense que una palabra, ¿cuántos bits son? 16. 16 bits. Y en este caso son el valor del contador en sí, que es el temporizador, el contador, los registros. Esto que es SD son los registros especiales. No me pregunten qué son los demás porque tampoco los he utilizado. Y también UG, que también es para comunicarte con módulos. El Z, ¿sí se acuerdan del operando, perdón, del dispositivo Z, que es con el que nos permite crear un apuntador, que es el que estamos utilizando en nuestro programa de ahorita, para apuntar a la dirección de diferentes registros? Bueno, entonces aquí te dice, de estos dispositivos con los que cuenta el PLC, ¿cuáles se pueden utilizar para cada operando? Entonces aquí te dice, mira, para S1, S2, D1 y D2 no vas a ocupar ninguno de los que tiene línea. Esos ni se ocupan, no se pueden ocupar en esta instrucción, porque únicamente se pueden ocupar los del tipo bit, que pueden ser X, Y, M, L, S, M, F, B y SB. ¿Sí me explico? Por eso es importante esta lista de dispositivos, porque nosotros a veces queremos utilizar algunos dispositivos que no son aplicables. Entonces, por eso cada vez que ocupemos una instrucción, tenemos que irnos a esta tabla para ver si el dispositivo que yo o que quiero utilizar es compatible con mi instrucción, ¿vale? Por ejemplo, esta instrucción es muy importante porque esta instrucción sirve para buscar el origen de nuestro sistema de coordenadas en un eje. Y ya nosotros lo único que hacemos es invocamos esa instrucción y listo, ¿vale? Pero antes debemos de haber configurado algo que se conocen como parámetros. Entonces eso también les quiero platicar. Cuando trabajamos con el PLC FX5U, ahí ya no va a ser, fíjense, ahí se facilita la programación del PLC, porque ya no todo va a ser mediante las instrucciones en el diagrama de escalera, sino que se configuran los módulos que se van a utilizar utilizando algo que se llaman parámetros. Entonces, es como una tabla característica de ese módulo que te va a permitir simplificar la programación. Entonces ya en el FX5U, ahí a partir de ahora vamos a hablar no nada más de la programación, sino que también vamos a hablar de la configuración de ¿qué? De parámetros. Muy bien. Y fíjense, aquí más abajo de la instrucción vienen algunas notas que son, pues así como que muy importantes, que tienen que ver con esta instrucción. Pero a lo que voy es de que para esta instrucción, que se llama DSZR, pues esto es todo lo que te da, lo de esta hojita, es todo. Pero tú dices, híjole, como que no me quedó claro, como que sería bueno un ejemplo. Pues no viene el ejemplo, ni viene más información en este manual, ¿sale? ¿Por qué? Porque enseguida viene otra instrucción y después, ¿qué viene? Otra instrucción. Después, ¿qué viene? Otra instrucción y así se la lleva. Sí. Por eso nos comentaba en la reunión que teníamos acerca del proyecto, que ahorita lo estábamos haciendo así, pero para eso entraban mejor las instrucciones de propósito general o específico. No específico, perdón, en lugar de las de general, era así, perdón, me revolví. Específico y que facilitaban todo eso. Sí, o sea, qué bueno que comentas eso, porque hagan de cuenta que la lógica que ahorita se está desarrollando en el otro PLC, lo vamos a seguir utilizando.
nada más que lo único que vamos a cambiar es cómo generamos el movimiento. O sea, todo lo demás de que instrucciones que te van a condicionar el movimiento, vamos a ver que es la misma lógica. Nada más, lo único que vamos a sustituir es la instrucción que va a generar el movimiento. Eso es la gran diferencia. Y claro, el ambiente de programación, que es precisamente lo que queremos ver ahorita, ¿no? Ya a partir de hoy. Bueno, y por ejemplo aquí es lo que les estoy mostrando, ¿sale? Las diferentes instrucciones que se utilizan en control de movimiento. Por ejemplo, esta instrucción, que es la DRVI. Aquí vamos a tener que distinguir algo importante, jóvenes, porque fíjense, aquí este manual no es exclusivamente para el FX5U, sino que aquí va a haber unas secciones en donde va a hablar del FX3U, ¿sale? Por eso hay que saber diferenciar la información si nos sirve o no nos sirve. Por ejemplo, esta dice que es una instrucción pues para el FX5. Entonces, esta es la que nos importa. Por ejemplo, la DRVI, déjenme hacer más amplio esto. Dice, mira, en un diagrama de escalera, tú lo que vas a poner es esto. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí al diagrama de escalera, al programa, para empezar ya no vamos a ocupar el GXWorks 2. Ahora vamos a ocupar el GXWorks 3. Por ahí me comentaban algunos compañeros de que por error instalaron el GXWorks 3 en lugar del GXWorks 2. Los que no tengan el GXWorks 3 pueden ir al laboratorio ahí con este Oscar o con este Cuau para que les presten los discos y lo puedan instalar. ¿Sale? Este es el ambiente de programación del GXWorks 3. Voy a crear un proyecto nuevo. El procedimiento es el mismo. Por ejemplo, aquí es el FX5, un CPU. Si te fijas, aquí ya no viene... Ah, no. Como yo tengo, no sé si el que tienen ustedes trae ya para el FX también, pero por ejemplo, originalmente el que se instala del disco no trae para programar aquí también el FX. Pero yo le puse una actualización y creo que a partir de ahí ya me permite poder programar también a la FX. Pero cuando queremos programar un FX5U, no es aquí. No es aquí. Es acá donde dice FX5. ¿Sale? Aquí le digo que es un lenguaje de escalera. Y te digo, cambia ligeramente el ambiente. Es ligero el cambio, no significativo. Vamos a darle un poquito de tiempo. Y aquí está, digamos que nuevamente, el espacio para programar. Entonces, por ejemplo, para ejecutar una instrucción, a fuerzas, tengo que meterle una lógica, ¿sale? Por ejemplo, yo digo, para ejecutar esa instrucción, yo voy a condicionar para que se ejecute cuando yo active la marca 1. ¿Sale? Esa es mi condición para ejecutar una instrucción, ¿sale? Pero ahora ya no voy a hablar, por ejemplo, de una instrucción de, por ejemplo, aquí sigue siendo válido la instrucción de set. Set Y1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para enclavar a Y1 con la instrucción set, yo tengo que activar M1, ¿sí o no? Por ejemplo, ahora, si yo quiero con la marca 2, quiero resetear a Y1, pues es lo mismo, RST Y1. Muy bien, pero ahora fíjense, yo quiero que con la instrucción, perdón, con la marca 3, activar una instrucción de control de movimiento. Para invocar a esas instrucciones, seguimos ocupando los corchetes, ¿sale? Ahí está, dice, ¿qué quieres hacer? De todas las instrucciones que tengo, ¿qué quieres ocupar? Bueno, entonces me voy a mi manualillo de 888 páginas,
Entonces, empiezo con meterle el nombre de la instrucción. DRVI. DRVI. Si aquí ya apareció, es de que sí la tiene incorporada. Si de plano tú estás ocupando otro PLC, por ejemplo, imaginemos que tú tienes otro PLC, ¿no? Y tú dices, yo pues quiero aplicar instrucciones de control de movimiento y voy a ocupar la DRVI. Y sabes que no aparece en la lista. Si te fijas que cuando estoy teclando aquí, aparece una lista de instrucciones que tiene que ver con la primera letra que tú estás poniendo y se va filtrando conforme vas agregando. Ah, bueno. Si no aparece en esta lista, quiere decir que no la tiene incorporada. Y te va a decir, no, esa ni la conozco. Cuando le des OK, te va a decir, no, ni la conozco. Y pues no, porque no la trae implementada. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí le pongo DRVI, pero no es suficiente. Yo le tengo que dar parámetros. ¿Sale? Perdón, sí, le tengo que dar parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? S1, S2, D1 y D2. ¿Sale? ¿Qué es eso? Bueno, aquí en S1 me dice, mira, S1 es la dirección a la que te quieres mover. ¿Sale? Y tú le puedes poner un valor a S1 que va desde menos 32.768 hasta 32.767. O sea, este es el valor que tú le puedes meter. Y si tú dices, híjole, pero yo necesito 50.000 para moverme la distancia que quiero, ¿qué sucede? Que esa instrucción no te va a servir, porque el rango de valores no te permite ponerle 50.000. ¿Sí me explico? Porque estás trabajando únicamente con 16 bits, con signo. Bueno, entonces, por ejemplo, yo le voy a meter ese parámetro S1. Vamos a imaginar que es una instrucción así muy directa, en donde yo le tengo que poner a dónde me quiero mover. Por ejemplo, le quiero mover a la dirección 10.000. Entonces, le voy a meter una constante, utilizo la K. Bueno, y además es una constante en decimal. Pongo K, es 1000. ¿Me permite meterle 10.000? Sí, porque el máximo es 32.767. Muy bien. Ya le metí la dirección a donde me quiero mover. A la posición 10.000. ¿Qué sigue? El siguiente parámetro. Y el siguiente parámetro, ¿quién es? S2. Entonces no esperes que en el PLC tenga esos cuadritos. Aquí los cuadritos los vamos a cambiar con un espacio. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue? S2. ¿Qué es S2? Aquí dice, es el comando de velocidad. Tú le tienes que decir a qué velocidad quieres ir. Y la velocidad, tú le puedes cargar desde 1 hasta 65.535. Pero ¿eso en qué unidades está? Aquí es importante saber eso, jóvenes. Porque fíjense, yo aquí les dije, es la posición a la que te quieres mover. Y yo les dije, me quiero mover a la posición de 10.000, pero 10.000 ¿qué? ¿Sí me explico? ¿10.000 qué? 10.000 pasos, 10.000 metros, 10.000 milímetros, 10.000 pulgadas, 10.000 ¿qué? Ah, es que eso nosotros lo tenemos que definir previamente de meterle aquí un valor. Exactamente, tenemos que definir los parámetros. Y en los parámetros nosotros definimos cómo vamos a trabajar las instrucciones. ¿Sí me explico? Ahorita yo le puse 10.000, nada más por ponerle un valor, pero significa algo. 10.000 ¿qué? 10.000 pasos, 10.000 milímetros, 10.000 ¿qué? ¿Sale? Pero a lo que voy es eso. Ese número, ya cuando tú configuras los parámetros, ya tú le estás asignando en qué unidades los vas a trabajar. Bueno, después le vamos a meter la velocidad. Por ejemplo, le voy a meter, no, pues que te quieres mover a 200 y que sea constante, por eso estoy metiéndola acá. Muy bien, ya llevo dos parámetros, posición, velocidad. Después viene D1. ¿Qué es D1? Es el número de eje del cual los pulsos van a ser emitidos del PLC como salida. ¿Sale? Entonces aquí le voy a decir de qué eje.
¿Cómo que de qué eje? Ah, es que no te dije que estos PLCs, déjame ver dónde quedó la imagen. Estos PLCs tienen la capacidad de controlar hasta 4 ejes de manera individual, ¿vale? Es una característica importante. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que hay unos PLCs que sí tienen la capacidad de control de movimiento, pero te dice el fabricante, mira, te vendo este PLC que tiene la capacidad para el control de movimiento. Ah, qué bueno. Y ya trae instrucciones y todo el asunto, pero le tienes que comprar un módulo para poder utilizar los ejes. Es lo que te va a decir. Si tú ocupas otro modelo de PLCs que no sea este, te va a decir, mira, este PLC tiene la capacidad de control de movimiento, pero le tienes que comprar un módulo que tiene las salidas de propósito específico para el control de los ejes. Pero este PLC del que estamos hablando, del FX5U, ese ya tiene incorporados, digamos, los módulos o salidas de propósito específico para el control de los ejes. Entonces, por eso dice, aquí dice, mira, que no nada más tiene la capacidad de control de movimiento en cuanto a instrucciones, sino que el PLC aquí ya trae incorporado las salidas que te van a servir para emitir los pulsos. ¿Sí me explico? Por eso aquí cuando te pregunta qué eje quieres ocupar, aquí cuando tú te vas a la instrucción, aquí te va a decir qué eje vas a ocupar. Ah, bueno, como tú ya sabes que este PLC tiene capacidad para 4 ejes, tú tienes que decirle, voy a ocupar el eje 1, o el eje 2, o el 3, o el 4. Tiene capacidad de control de más ejes. Nada más que si tú quieres más ejes, ahora sí, tienes que comprarle módulos de expansión. Pero por sí solo, el PLC ya trae capacidad de control para 4 ejes. Muy bien. Entonces, le tenemos que decir qué eje queremos controlar. Y nosotros decimos, no, nosotros queremos controlar el eje 1. Y ahí, así le estamos diciendo, quiero controlar el eje 1. ¿Sale? Muy bien, ¿qué sigue? Pues vámonos aquí a la instrucción. Ya llevamos hasta D1. ¿Qué falta? D2. ¿Qué es D2? Dice, es un dispositivo que te va a dar información cuando ya terminó la instrucción o cuando terminó mal la instrucción. Entonces, una bandera. Es exactamente, es como una bandera que te dice, listo, ya terminé. O te va a decir, hubo problemas. Para eso es la bandera, son los árbitros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí si tú dices, a ver, pero dime más de esa bandera. No, pues si quieres leer más, vete a este manual. Es lo que te dice aquí. ¿Quieres saber más de ese parámetro? Vete al manual de propósito específico para el control de movimiento. Ah, bueno. Pero a lo que voy es de que, por ejemplo, yo digo, a ver, cuando termines bien, ahí me avisas en la marca 10. Es lo que le estamos diciendo. Cuando termines la instrucción, ahí me avisas en la marca 10. Si terminaste bien, ahí me avisas. Y ya, déjenme darle OK. Si todo estuvo bien, la va a poner. Si no, me va a decir, hay algo. ¿Y qué creen? Que estuvo bien. Lo que metimos estuvo bien, porque ya se puso aquí. Entonces aquí nosotros ya estamos utilizando una instrucción de propósito específico para el control de movimiento. Entonces, si te fijas, nos estamos quitando de líos de utilizar temporizadores, de utilizar de que vayan en serie, que uno active al otro. No. Aquí tú nada más le dices, muévete a la dirección 10.000, a 200, a la velocidad de 200 en el eje 1 y ahí me avisas en la marca 10 y acabaste. Es lo que estás diciendo. Y ya, automática, fíjate, tú le estás diciendo, muévete a tal velocidad, muévete a tal posición, en tal eje. Entonces ya aquí se está generando con esto, cuando tú ejecutas la instrucción, fíjate, cuando tú ejecutas la instrucción, automáticamente estás emitiendo los pulsos. Los pulsos tanto de paso
como de dirección. Por eso es importante la instrucción, porque tú ya no tienes que estar monitoreando de que si estás en qué posición estás ahorita, a cuál quieres llegar, si que vas en forward o vas en reverse. No. Esa instrucción ya lo hace, porque tiene un registro de propósito específico o propósito especial en donde va guardando la posición actual. Entonces ya la instrucción hace las operaciones de comparación y todo, y automáticamente genera la señal de pulso y la señal de dirección. Esa es la gran ventaja que tienen las instrucciones de control de movimiento. Ahora, ¿qué dice esta instrucción? Nada más para acordarnos. Espérenme, déjenme mover. Es la que está aquí arriba. Como dice, ejecuta el posicionamiento a una velocidad de, pues en este caso, en solamente un eje. O sea, esta instrucción nada más controla un eje. ¿Sale? Bueno. Entonces, si tú dices, no, pero como que no me quedó claro, como que necesito un ejemplo, pues en este manual no vas a encontrar el ejemplo. ¿Sale? Aquí únicamente es de pura instrucción, te dice que existe, te dice los parámetros y una descripción de los parámetros básicos y algunos detalles, pues también básicos de la instrucción y hasta ahí. Si quieres más, búscale en el manual. Es lo que te está diciendo. Porque si toda la información viene en un solo manual, no, es un manualote tremendo. ¿Vale? Muy bien. Hay otras instrucciones, por ejemplo, también se utiliza mucho, es la DRVA. Vamos a irnos acá al que es para el FX5, ¿sí? ¿Qué dice? Dice que ejecuta un movimiento a una velocidad en el movimiento absoluto, ¿sale? El otro era, si te fijas, ya te está diciendo en qué tipo de movimiento es, absoluto. Este otro, el que implementé ahorita, que es el DRV, ¿qué era? DRVI, le llaman movimiento incremental, aquí le llaman absoluto, en el otro le llaman incremental. ¿Sí te fijaste? Aquí le llaman incremental, DRVI. Dice que ejecuta el movimiento de una velocidad, del posicionamiento de una velocidad por un movimiento incremental. Digamos que es parecido al movimiento relativo. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Movimiento absoluto y movimiento relativo. Bueno, pero aquí no viene más descripción de esto, de cada una de las instrucciones. Y tú dices, no, yo quiero más información. Entonces, te tienes que ir, aquí ya no hay, porque dice, listo, esas son las instrucciones, capítulo 12, instrucciones de comunicación con inversores. Ah, caray, pues no, eso ya no, eso es del otro semestre. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues para eso hay un manual, que es un manual en donde ahora sí viene todo lo que tiene que ver con control de movimiento. Y ese manual también lo vamos a ocupar, que es el manual de control de posición. Es mira, para el FX5, tienen que fijarse que sea para el FX5. Es el control de posicionamiento. Y fíjate, esto que dice CPU, que tiene integrado ya la función, o bien para módulos de entradas y salidas de alta velocidad, de pulsos de alta velocidad. ¿Sale? Entonces, este manual te sirve cuando tú tienes módulos de expansión o cuando tú tienes ya un PLC que trae incorporada la función, que es nuestro caso. Entonces, debemos de saber seleccionar la información, porque hay información que viene exclusivamente para módulos de expansión que no nos sirve a nosotros en este caso, porque vamos a ocupar el PLC con ya los módulos que trae integrado, que es esto que dice built-in. ¿Sale? Built-in. Muy bien. Entonces, aquí, fíjense, vámonos acá al índice. Y aquí ya nos va a hablar de las funciones. Ya viene cada instrucción
con lujo de detalle. Son 260 páginas, ¿sí? Instrucciones de posicionamiento. Después hay un modo que se llama por medio de tablas. Después viene la programación ya con ejemplos. Aquí ya vas a encontrar ejemplos. Si tú dices en el otro manual, no, ni me quedó claro. Ya con eso que me dijo ni se entiende. Como que hace falta un ejemplo. Pues vete al otro manual. Ahí sí ya está todo bien desglosado. ¿Sale? Pero aguas. Aunque este es un manual para puro control de movimiento, hay que saberse mover también en el manual, porque no creas, aquí algo que detectamos cuando empezamos a ver este manual, no creas que toda la información viene de forma continua. Es así como cuando tú tienes que buscar una información, te vas al capítulo 3, pero del capítulo 3 te tienes que regresar al capítulo 1, porque ocupas información que viene exclusivamente del capítulo 1, y después del capítulo 1 te tienes que ir al capítulo 6, porque allá vienen los registros. ¿Sí me explico? O sea, tienes que estar saltando de un capítulo a otro en algunas ocasiones. Por eso te digo que es importante saber manejar los manuales. Bueno, entonces, pues ya se acabó esto, jóvenes. Por ahí le dejamos. Nada más, bueno, antes de partir, vamos a ver una tabla que viene aquí en el capítulo 3 o en el capítulo 1, que es la lista de funciones. Fíjense, lista de funciones. En esta tabla vienen resumidas las instrucciones de propósito específico para el control de movimiento, ¿sale? Que es la lista de funciones. Y aquí viene, te dice, mira, si quieres hacer esto, vete a la página 26. Si quieres hacer esto de acá, vete a la página 28. Y así, por ejemplo, te digo, este PLC tiene capacidad de controlar hasta 4 ejes de forma individual. Cuando hablamos de control de movimiento, tenemos que saber si queremos controlar de forma individual los ejes, como es el caso del pick and place, en donde te movías únicamente en una dirección, era importante el posicionamiento, y en el otro nada más era subir y bajar, que era lo que hacía con las pinzas. Pero, por ejemplo, hay otras aplicaciones en donde sí tienen que estar sincronizados los ejes, como es, por ejemplo, las aplicaciones de corte, de bordado, de soldadura, en donde tienes que sincronizar los ejes para crear geometrías más complejas. Bueno, este PLC tiene capacidad de sincronizar 2 ejes y se puede hacer con esto que está acá, esta instrucción que está aquí. Y todas las demás son para el control individual de los ejes. Eso siempre hay que saberlo distinguir. ¿Quieres controlar los ejes de manera individual o de manera sincronizada? ¿Sale? Vamos a empezar nosotros con el control individual. Y ya después vamos a ver el control sincronizado. Entonces, por favor, les encargo de que vayan dándole por aquí un vistazo a los manuales para que pues estén familiarizándose de qué es lo que trae. No digo que lo lean todo, no, únicamente vayan viendo así el contenido para que cuando busquemos algo, ustedes digan, eso como que lo vi en el manual tal, vámonos al tal manual y sea más rápido el movimiento. Les encargo entonces también que vean la lista de funciones, para que también vayan viendo de qué trata. ¿Sale? Vayan dándole una ojeada. Profe. Sí. ¿Va a subir el manual al Classroom? Sí. Sí, los voy a subir para que sea más rápido, ¿no? Y que no los anden buscando. Perfecto. Gracias. Sale. Muy bien. Entonces, pues ahora sí, nos vemos porque me están esperando mis alumnos de automotriz. Profe. Sí. De veras. Bueno, sí. Espérenme, déjenme conmutar ahorita. Les voy a dejar una actividad que tengo con ellos pendiente. Ahorita vuelvo en 5 minutos. Ok. No se vayan. Bueno, los que tienen dudas, no sé qué me van a decir. Ahorita vuelvo.